La parábola de la viña. Isaías 5:1-7 nos da las palabras de una canción que Yahshua usó como modelo para su parábola en Matías, en el capítulo 21. La comprensión de esta parábola es muy importante para conocer la mente de Elohim en su propósito y plan a largo plazo. La canción de Isaías dice esto: quiero cantar por mi amado una canción de amor acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. La aró, la despedregó, la sembró de vides selectas. Edificó en ella una torre y hasta labró un lagar, porque esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Y Isaías luego interpreta esto en el Pasuk 7, porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yahudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. Debido a que la viña de Elohim, o sea, Israel, no produjo uvas buenas, sino solo uvas sin valor, agrias, Elohim dice: ¿qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando yo esperaba que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Ahora les voy a decir lo que le haré a mi viña. Le quitaré la verja para que la despojen. Romperé su cercado para que la pisoteen. Y la convertiré en una desolación. No la podarán ni la cultivarán. Y le crecerán espinos y cardos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y eso ya no cuestionó el hecho de que Elohim había plantado y era el dueño de la viña. Israel y Judá fueron escogidos para dar buenos frutos, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Elohim con su viña elegida? La destruyó. Yahshua más tarde construyó su parábola en torno a este tema básico, pero lo aplicó más específicamente a la nación de Judea en la que vivió, a la nación de Yahudá que estaba en ese momento. Lo modificó y lo amplió diciendo: oigan otra parábola. Había un hombre, dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus sirvientes donde los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a sus sirvientes, a uno lo hirieron, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo otros sirvientes en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. La diferencia de estas dos parábolas es que Isaías dice que la viña produjo uvas sin valor, mientras que Yahshua dice que los viticultores se negaron a rendir los frutos al dueño de la viña. La parábola de Isaías se refiere a la era de Pesaj, la sentencia dictada para el exilio de esa época, mientras que la de Yahshua se refiere a la sentencia que estaba siendo dictada en ese momento cuando la era de Shavuot estaba por comenzar, porque ellos se negaban a dejar la era de Pesaj y entrar en Shavuot. Una vez más se negaban a obedecer el comando divino. Pesaj produjo uvas sin valor no solo porque eran incapaces de redimirse, sino porque aún así se negaban a rendir el fruto y trataron de robarle a Yahweh. Su viña solo había dado uvas agrias en su primera etapa y por ese motivo fueron vendidos a las naciones y Mashiach tuvo que venir a pagar la deuda. Pero en la segunda etapa los sirvientes mataron al hijo del dueño para quedarse con la viña. Ellos continuaban en rebeldía, rechazando dar frutos, sin comprender que ese era exactamente el motivo por el cual una y otra vez eran vendidos. Los esclavos o siervos del propietario son los profetas que Elohim envió a Israel y a Judá para recibir los frutos del reino. Pero los líderes del pueblo lo golpearon o mataron, como explicó Yahshua más adelante. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas.
Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, para que concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación de la gehenna? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Ebel hasta la sangre de Sejaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Yarushalayim, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre de Yahweh. Esto está en el capítulo 23 de Matías. En la parábola de Yahshua, él profetiza su propia muerte a manos de los viticultores. Y que quede claro, no fue a manos de los romanos. Por último, les envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Así que lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que los viticultores no solo se negaron a rendirle a Elohim los frutos de la viña, no solo mataron a los profetas que vinieron a buscar los frutos de Elohim, sino que también mataron al hijo, que era el jefe de la viña. ¿Por qué? Con el fin de apoderarse de su herencia. Ellos no hicieron esto en ignorancia, no fue un caso de identidad errónea, lo hicieron porque sabían quién era él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Kefayá, dijo que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarlo. Esto está en el capítulo 11 de Yahanan. Lo que los sacerdotes querían era continuar en su estado de dueños, ¿sí? Ellos eran administradores, pero estaban como dueños. Ellos eran una autoridad delegada y como venían a pedírsela, hicieron planes para no tener que entregarla. A ellos se aplica también la parábola del mayordomo infiel, como ya vamos a estudiar después. Así que la pregunta planteada por la parábola de Yahshua se da en el pasú 40. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Pregunta Yahshua. Yahshua les permitió juzgarse a sí mismos. Ellos respondieron en el pasuk siguiente, a esos malvados los destruirá sin compasión y les arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yahshua respondió, entonces, enseguida, ¿nunca han leído en las escrituras esto? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. De parte de Yahweh sucedió esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes, se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que él hablaba de ellos. Ahora el punto es el siguiente. Si al reino de Elohim se le quita a alguien que anteriormente había sido viticultor de esa viña porque mató y robó, ¿esa persona sigue siendo elegida a los ojos de Elohim? Hay escrituras que hablan de la restauración de la casa de Israel. ¿Por qué la aparente contradicción? ¿Es acaso que no tenemos el mismo entendimiento que Yahshua tuvo? Yo sé que muchos simplemente no están de acuerdo con Yahshua. También sé que muchos insisten en que esa parábola fue escrita generaciones más tarde por personas que odiaban a los judíos y que por lo tanto la insertaron en las escrituras.
no estoy de acuerdo con todas las opiniones anteriores. Por lo tanto, por un lado, la parábola de Yeshua no dice nada diferente de los otros evangelios, del Tanaj mismo y de muchos de los escritos del apóstol Shaul. En otras palabras, es consistente con el resto de las escrituras. Entonces, si estuviéramos de acuerdo en que la besora de Matías es corrupta, hemos abierto la puerta para destruir todo el Berijadashá. Esta es una popular posición actual cuando muchos aseguran que las escrituras fueron manipuladas, ¿no es cierto? Si aceptamos esto, no podremos más confiar en ellas, ya que estará bajo sospecha. Por el contrario, las escrituras no han sido jamás manipuladas. Los manuscritos antiguos no mienten, ¿sí? Pero las traducciones sí han sido manipuladas. Sí ha sido a través de ellas que han surgido las manipulaciones. Hoy en día se ha hecho popular culpar a los romanos por crucificar a Yeshua. El Berijadashá no le echa la culpa a los romanos, aunque Pilato se vio obligado a aceptar el chantaje. Desde entonces Pilato empezó a tratar de soltarlo, pero los yahuditas gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al César. Es ilegal hacer una acusación falsa, así que no puedo culpar a los romanos sin importar cuán políticamente correcto pueda parecer. Vamos a escuchar a Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo a quien ahora ustedes han traicionado y matado. Bueno, obviamente lo apedrearon por hacer esa declaración, no porque lo malinterpretaron, sino porque lo entendieron perfectamente. Pero en este estudio en particular no nos estamos enfocando en quién fue responsable de la muerte en el madero de Yeshua. Sabemos por la profecía que estaba en el plan divino desde el principio que los sacerdotes arónicos eran los únicos a quienes la ley les permitía hacer el sacrificio. Los romanos no tenían ese llamamiento divino y si hubieran clavado en el madero de Yeshua por su propia voluntad, cuando solo fueron la mano ejecutora, habrían violado el principio de la ley divina establecido por Moshe y las escrituras no se habrían cumplido. El sacrificio no habría sido válido. Esta postura es, por lo tanto, totalmente inaceptable. Sin embargo, lo que el cristianismo falla en comprender, y por eso han inventado su teología del reemplazo, es que una cosa son los individuos y otra el reino que esos individuos conforman. Espiritualmente hablando, un reino o una nación es un cuerpo de individuos unidos por lazos de gobiernos, creencias, culturas, etcétera, etcétera, que se consideran a sí mismos como parte de un todo, como conciudadanos. Estas naciones son siempre gobernadas por líderes políticos o religiosos cuyas decisiones influyen en el destino de la nación toda. Es decir, los ciudadanos pueden ser beneficiados o maldecidos de acuerdo al comportamiento de sus líderes, y eso queda muy claro a través de la historia de los reyes de Israel. La promesa hecha a Abraham está fuera de todo pacto condicional porque es la reiteración de la promesa realizada a Adán y Jabá, a Noah y a toda la creación. Es la confirmación dada y reiterada por nuestro Padre de que Él nos redimirá porque Él es nuestro pariente redentor, por eso nos enviará a su Hijo unigénito. Y lo hará porque es su obligación, como ya vamos a entender, una obligación que Él aceptó mucho antes de que existiéramos. No solo la casa de Israel y la de Judá serán restauradas como prometido está, sino que en su tiempo también serán restaurados todos los creyentes que ignoraron las advertencias y prefirieron ser trigo antes que cebada. Y son mucho más que los judíos, pero se comportan genéticamente igual, siendo rebeldes. Muchos comprenderán estas cosas cuando la hora de las trompetas lleguen y vean a los vencedores de la cebada siendo levantados como las primicias. Gloria al Padre, en ese momento sus ojos y oídos les serán abiertos, se volverán a Él y clamarán para que los lleve de regreso a su presencia y los salve, y Él lo hará por amor a su nombre, porque la promesa fue hecha en su propio nombre y nada ni nadie podrá impedírselo. Ese nombre está dentro de esas personas. Que este punto quede claro, nadie ha sido ni será reemplazado. Cuando dice que algunos fueron desgajados y otros injertados, se está hablando de la misma planta que Yahweh sembró, la planta de Israel. Y Shaul también agrega que muchos serán reinjertados. Para que se comprenda y parafraseando a Shaul, no hay más hombre ni mujer, cristiano ni judío, todos seremos uno en Mashiach, sin partidismos ni creencias
a medias. En lo que vamos a ver a continuación, mi propósito es explicar el concepto de la nota de deuda o pagaré, ¿sí?, de la profecía. La nota de deuda es lo que el juez le da al pecador que no puede pagar la deuda en que incurre por su crimen. Sí, que es su pecado. En el caso anterior, Elohim requirió los frutos de la viña, los viticultores robaron los frutos del verdadero propietario, por lo tanto le debían Elohim los frutos del reino y se les dio una nota de deuda en la corte divina.